Pues precisamente, además de la CDU, la gran vencedora de la noche es la ultraderechista Alternativa para Alemania de Alice Weidel. Ha duplicado sus votos, se consolida como segunda fuerza en el Parlamento y también se ofrece Andrea Sánchez a entrar en el futuro gobierno. Algo que parece que no va a ocurrir porque el resto de partidos ya ha dicho que no va a romper ese cordón sanitario, que no van a pactar con Alternativa para Alemania. Los resultados confirman lo que pronosticaban los sondeos, que la AfD, la ultraderecha, va a ser la segunda fuerza en el Parlamento alemán y lo más probable es que sea la principal fuerza de la oposición. Friedrich Merz promete cambios, pero primero debe formar gobierno, y no todos los posibles socios son de su agrado. La mayoría más amplia sería formando coalición con la ultraderechista AfD, que quedó de segunda. Pero Merz dice que no cruzará esa línea roja. Debemos restarle terreno a Alternativa para Alemania. A la señora Weidel y compañía no les interesa buscar soluciones. Algo que niega la líder de AfD, Alice Weidel. Con su retórica anti-inmigración, Alternativa para Alemania logró duplicar su apoyo en las últimas elecciones, cifras que quieren hacer valer. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades. Los votantes quieren un gobierno de centro-derecha y en última instancia depende de la CDU-CSU si quieren ponerlo en práctica. Con la AfD descartada, Friedrich Merz debe girar a la izquierda para hallar un socio. Lo más probable es que su futuro socio de coalición sea el Partido Socialdemócrata del actual canciller Olaf Scholz, castigado duramente en las urnas, donde perdió casi 10% de apoyos. Scholz anunció que ya no formará parte de ninguna negociación ni de un nuevo gobierno tras la derrota electoral, pero su partido dice estar abierto a negociar con los conservadores. Estamos dispuestos, pero la pelota está en el tejado de Merz. Las conversaciones determinarán si se puede formar gobierno. Los votantes ya han visto muchas veces la coalición entre CDU-CSU y socialdemócratas, apodada la Gran Coalición. Pero para muchos las perspectivas no despiertan demasiado entusiasmo. Ya tuvimos 16 años de gran coalición, crecí con ella, así que sí. No creo que nada cambie significativamente. Lo importante es no dejar que Putin y Trump nos superen. Merz se presentó con la promesa de reimpulsar el liderazgo europeo, arreglar la economía y realizar una reforma migratoria. Pero conseguir un socio será el primer obstáculo antes de cumplir alguna de esas promesas. Podcast político, los saludan en esta ocasión Balam y Cristian. El tema es obvio, las elecciones que se llevaron a cabo el fin de semana pasado en Alemania. Cabe señalar que fueron elecciones anticipadas por el, entre comillas, derrumbe del gobierno liderado por Olaf Scholz, que no por casualidad fue unas horas posterior a la victoria electoral de Donald Trump, que el gobierno de coalición alemán anunció que ya no funcionan juntos y que por, entre comillas, demócratas van a convocar a elecciones más o menos medio año antes de lo planeado. Para discutir esto, Balam, bienvenido, y me parece que nos trajiste unas gráficas para comenzar de analizar esta jornada electoral, ¿no? Efectivamente, Cristian, ¿cómo están? Pues la idea sería justamente, como lo mencionabas, tratar de analizar un poco esta elección que resulta una de las más importantes en el mundo en general y como va a ser tan relevante para los siguientes años, por eso nos dimos a la tarea también de revisarla. Además, el hecho de que sea una elección en un sistema parlamentario permite observar ciertas como dinámicas distintas de lo que pasa en un presidencialismo. Uh-huh. Por ejemplo, como le comentaba Cristian, estamos haciendo este episodio nada más porque ya pasaron las elecciones, pero en realidad los resultados más o menos ya se sabían de un tiempo de antes, porque uh-huh. Los parlamentarismos más bien tratan de representar a todas las partes de la sociedad. Entonces, se hacen encuestas constantemente y casi siempre reflejan justamente una tendencia similar. Entonces, sin duda es importante y bueno, queríamos analizar un poco más allá de lo que son nada más los puros resultados. Bueno, la primera gráfica que me gustaría revisar, no sé si la puedes poner, Cristian. Bueno, lo que estamos viendo ahora es justamente una gráfica que habla de las principales preocupaciones de las personas que participan en las elecciones en Alemania.
para nuestros escuchas, lo importante, digamos, es comprender que estas 3 preocupaciones más principales en Alemania se pueden resumir en migración, economía y cambio climático, que hasta hace muy poco tiempo era uno de los principales problemas para el votante medio. Lo que podemos ver o observar es justamente una evolución de las preocupaciones, mientras que, digamos, la economía en algún momento fue muy importante por ahí de 2008, 2009, después bajó bastante en 2013, cuando en general los 3 temas por lo menos perdieron relevancia ante el electorado, y a partir del 2017 la migración primero y después la economía retoman como las principales preocupaciones de las personas, y cae el problema del cambio climático. Entonces, digamos, más o menos a partir de 2018-19 es cuando este cambio empieza a ser más evidente, que también coincide con la época de la pandemia, donde empezarían a gestarse muchos de los problemas que posteriormente vamos a tratar. La siguiente gráfica, por favor, Cristian. Ahora, lo que aquí vemos un poco es la diferencia de los votos de los trabajadores en comparación con 2021, cómo fueron las pérdidas o las ganancias de los partidos. Los principales, digamos, que aquí nos interesan es hacia dónde se fueron los votos de los trabajadores, y aparentemente se fueron hacia la AfD. O sea, por lo menos subió 17 puntos en comparación con 2021, que la votaron los trabajadores. A la Unión Democristiana también la votaron, aumentaron 2 puntos, y al SPD prácticamente lo abandonaron completamente. Entonces podemos ver aquí un poco cómo la preocupación del trabajo creció, y en cambio la distribución de a quienes apoyan los trabajadores, quienes explican sus preocupaciones o quienes le dan interés a sus preocupaciones, se puede ver, digamos, en eso, en la pérdida de apoyo de la socialdemocracia. La siguiente, por favor. Sí, nada más quisiera comentar sobre esta rápido. O sea, hay que dejar claro que el partido del AfD de Alemania, curiosamente, no es que tematice mucho los problemas de los trabajadores de Alemania. Lo único que hace, pero eso de manera muy efectiva, más o menos al estilo de Donald Trump, es argumentar que el problema es la migración, que ahí está la matriz de todos los males que sufre la gran mayoría de la clase trabajadora de Alemania. En este canal, quienes nos escuchan saben que no somos parte de esta visión ideológica de asumir que eso es el problema, sino eso sería un síntoma del sistema que explota a los trabajadores, sea de la patria que sea. Es decir, que eso nada más sería una forma de desviar la atención sobre lo que en serio podría mejorar la situación de los trabajadores, en este caso de Alemania. No se hace, pero la propaganda, o por lo menos la demagogia de ese partido, es tan efectiva, similar, insisto, a la de Donald Trump. Y vemos ahí, nada más un dato más, una migración de votantes del partido de centro-izquierda al de casi extrema derecha, que es otro asunto que en este canal comentamos desde años, que el éxito, o vamos a decir el ascenso de la extrema derecha en el mundo, siempre es de manera paralela el fracaso de la izquierda en el mundo. No es uno por uno que todo se explique de esa forma. Sin embargo, aquí está clarísimo. Un partido pierde 14% de votos, el otro gana 17%. Uno no tiene que ser licenciado en estadística para decir que seguramente muchos de esos votantes migraron de un lado del espectro político al otro, porque la izquierda no es la izquierda que esa gente pediría, es decir, que defienda los intereses de la mayoría, en este caso la clase trabajadora. Bueno, en la siguiente gráfica nos podemos encontrar la distribución de los votos por grupos de edad. Aquí se están dividiendo básicamente entre personas debajo de 25 y 60 y más. Básicamente nos perdemos una muy buena parte del espectro político, que son del 25 a 60 años, pero nos quedamos con estos grupos justamente porque terminan representando a 2 generaciones que vivieron épocas diferentes y que por ende se supone que tienen evaluaciones de la política también de manera diferente. Y a mí me sorprende de esta gráfica, presentándola así básicamente, que el apoyo, lo más resaltado para mí en esta gráfica es que el apoyo para la Unión Democristiana, que entre los jóvenes es del 13%, perdón, entre los mayores de 60 años sube al 37%, es muy, muy alta la diferencia. Y lo mismo vemos con el SPD, que pasa de 12% debajo de 25 años a más de 23%, o sea, es el doble, por lo menos, del apoyo
entre las personas más grandes. Y estos dos partidos particularmente son muy relevantes en la historia política, por lo menos de la política en Alemania, justamente porque son muy antiguos y porque tienen una característica que a los partidos en Estados Unidos se les reconoce en general en los estudios políticos, que es la continuidad y capacidad de institucionalizarse, lo que hasta cierto punto también da cuenta de cómo ellos han logrado generar una relación con sus bases que por lo menos sí les permite tener como un contacto constante respecto de sus intereses, algo que difícilmente se logra luego en algunos partidos políticos, particularmente en América Latina. Entonces me llama la atención eso, y que ambos partidos además representan las versiones de la izquierda y la derecha, pero institucionalizadas, que es una distinción que hemos hecho particularmente en el capítulo del neoliberalismo, muy relevante si queremos distinguir, por ejemplo, los tipos de derechas que hoy en día, porque hay una fuerte tendencia de las derechas actuales, bajo Musk y Trump, a romper esa institucionalización que se creó en el siglo XX, del periodo posguerra. Y estos dos partidos, por lo menos, son en gran medida responsables de esa institucionalización. Por ende, resulta interesante que los mayores sí, por lo menos, pareciera para ellos muy claro que eso es lo que se juega. Mientras que me da la impresión de que entre los jóvenes el apoyo tan bajo al SPD también refleja, y que en 2021 era mucho más alto, refleja cierta volatilidad de los votos. O sea, que por lo menos el voto de las personas que están en el área joven, que sin duda aumentó muchísimo del lado de Die Linke, pero también aumentó muchísimo en el lado de la AfD, es decir, las opciones más extremas, se aumenta también en gran medida porque son grupos muy volátiles. Es decir, esto cambió de un momento a otro. No estamos hablando de una participación, por lo menos entre los jóvenes, constante, por lo menos en estos años, sino que más bien han sido presa de fuerzas que los mueven a uno o al otro lado del espectro. Pero yo creo que eso también habla, por un lado, de la falta de conceptualización de los problemas entre los jóvenes y quizás de un exceso de dependencia de la coyuntura para definir sus opiniones. Aun cuando el apoyo a Die Linke por encima del apoyo a su principal competidor entre la izquierda, que sería BSW, que es una escisión de Die Linke, si no mal comprendí. Correcto, sí. Eso también habla de que por lo menos es una comprensión más compleja entre los jóvenes del problema político al interior. Ahorita quizás hablaremos un poco más de Die Linke, pero solo quería compartir esta imagen general y esa sensación que me da de que las personas grandes en Alemania saben que la institucionalidad es digamos, lo que tiene que defenderse y que hay como un cierto sentido de que estos dos partidos de alguna manera son responsables de esa institucionalidad y por eso se mantiene cierto apoyo, y que por otro lado entre los jóvenes esa sensación de institucionalidad se relaciona más justamente con el malestar económico que están viviendo, por lo cual buscan, digamos, como una escisión o una alternativa a lo que se está viviendo, pero que eso no significa que haya detrás un análisis perfectamente real o racional o económico de la situación entre los jóvenes, sino que al contrario, son el grupo social más volátil en la Alemania o que más fácilmente se está comprando los mensajes o las campañas digitales. No, esa es mi impresión, pero Cristian, tú dime en qué me equivoco y qué te parece que tiene sentido. En todo. Como siempre te equivocas en todo. A huevo. No, comparto gran parte de lo que dijiste. Yo lo vería hasta quizás más simple. De que tenemos por un lado la generación de los boomers, simplificado obviamente, porque no es toda la generación boomer, nunca lo es. Sin embargo, una generación que está a punto de jubilarse, ya se jubiló, y que en términos simples de sentido común piden más de lo mismo. Estamos bien. Déjenos en paz. Hay problemitas acá y allá, pero queremos que las cosas sigan igual. Y de la gente de 25 años para abajo, o yo diría hasta de 35 años para abajo, la tendencia es la opuesta. Queremos cambios. No queremos que siga igual. Y en ese querer cambio, dentro de esa voluntad, sí veo aspectos volátiles. Pero no los veo en cuanto a que hace 3 años pensaban que todo seguía bien y que querían seguir con lo mismo. Eso no, sino ya la tendencia hace muchos años es que la generación joven quiere cambios. Dentro de esos cambios, ahí sí hay cierta incomprensión y por ende puede que en un día piensen que votar por el AfD les conviene,
como joven de clase trabajadora y en 3 días ya votan por Die Linke, es decir, por el partido de izquierda, que hay que dejar claro que es un partido en serio de izquierda, casi socialista en las propuestas que propagó para estas elecciones. Es decir, no es Morena, por el amor de Dios, sino ellos sí es un partido serio con gente que en verdad quisiera un cambio. Porque a veces yo siento que ya no se toma en serio si alguien dice que es de izquierda. En este caso, ese partido sí se lo tomó en serio y como dice Balam, ahorita vamos a profundizar un poco sobre por qué este partido sí podría ser por lo menos un rayito de esperanza. ¿Quieres ir a la siguiente gráfica? Sí, vaya. Efectivamente, Cristian, o sea, el partido de Die Linke puede ser considerado socialista, como tú lo dices, pero principalmente porque apoya o quizás se detiene a una lógica que hasta hoy en día los partidos incluso de izquierda que se dicen en América Latina la han apoyado, que es, por ejemplo, la austeridad dentro del gobierno, la austeridad dentro de los proyectos, dentro del gasto público, porque en general, y eso digamos, no sé si es algo que ganó, digamos, Milei, pero siento que hay muy en el sentido común de hoy en día, la idea de que el déficit y el gasto público son malos. O sea, que tener, digamos, darle a las personas el dinero que se produce en la sociedad o intentar una redistribución de lo que se produce en la sociedad es negativo. Y que incluso, bueno, lo que estamos viendo aquí, y es lo que yo les propongo, porque justamente como mencionaba Cristian, en el programa estamos más bien un poco más del lado de la hipótesis de que esto se trata de una cuestión económica y no necesariamente o no profundamente es un movimiento cultural racista que quiere acabar con todo, o más bien que las consecuencias racistas contra la migración, toda esta reacción, en el fondo están profundamente relacionados con el tema económico. Y justamente por eso, y contrastando esas dos ideas, quería mostrarles esas dos gráficas que representan el crecimiento del PIB en Alemania y el crecimiento del PIB en España, distribuido por algunos de sus componentes, y observar justamente cómo en el año 2020, que es cuando inicia la pandemia, en ambos países ocurre una caída muy fuerte. De hecho, parece ser que en Alemania, si lo observan un poco bien, es más fuerte la caída que en Alemania. Particularmente, por ejemplo, en los servicios exportados y en general tuvo un muy mal desempeño. Sin embargo, digamos, a raíz de que eligieron en España un gobierno socialista, que incluso yo diría es mucho menos socialista de lo que a veces ellos mismos se dicen, y en España lo saben muy bien, pese a todo, sí logró convencer o lograr negociar para generar un mayor gasto público, y lo que vemos es justamente una recuperación mayor de la economía, que ahorita quizás lo hablaremos también un poco, pero una de las preguntas a por qué en Alemania están teniendo esos resultados, en gran medida se debe a que por lo menos la economía en Alemania está enfrentando grandes retos, grandes consecuencias en gran medida de crisis que han habido antes, pero también, y eso es yo creo que una de las cosas que me gustaría dejar claro, el análisis de lo que pasa en Alemania no puede quedarse únicamente o restringirse a eventos como la pandemia o la guerra en Ucrania. En realidad se trata de una reflexión también sistémica de cómo creció la industria alemana, cuál es su papel en la economía del mundo y qué está pasando con ella ahorita que está cambiando en general las relaciones de producción en el mundo. Pero esta gráfica me parece que nos habla un poco, por lo menos, de la importancia justamente de no creerse de primera mano esa clase de, diría yo, como de propaganda, y más bien fijarse cómo los partidos que están empezando a empujar la redistribución del gasto y el aumento, digamos, de los servicios públicos, también están apuntando a intereses de las personas que están siendo olvidados por enfocarnos muchísimo en el tema de la migración. Pero bueno, eran las gráficas que traía, que me interesaba como comparar, que van más allá únicamente de la cuestión de edad, y pues básicamente es eso. Está muy bien. ¿Te parece que vayamos a los clips que yo traje? Perdón, sobre el análisis en algunos espacios de las elecciones. Han votado casi 50 millones de alemanas y de alemanes y han participado un 82% del electorado, un 5% más que en las anteriores elecciones federales. Que la coalición semáforo socialdemócratas, liberales y verdes del canciller Olaf Scholz ha sido un fracaso programático, pues no es difícil de percibir. Sin ir más lejos, el SPD ha cosechado el peor resultado de su historia y los liberales... Tengo que hacer pausa porque, como ven, son clips de la base, porque era de los pocos espacios
en español que hicieron un supuesto análisis de las elecciones de Alemania, pero de nueva cuenta, dice fracaso programático. Yo comparto eso, pero no nos dice un punto. Uno. ¿Por qué fue un fracaso? ¿En qué sentido? ¿A partir de qué año del gobierno? ¿Qué se propuso? Además, como bien ya ustedes saben, es un sistema parlamentario, es decir, es una coalición. En consecuencia, son 3 partidos que estaban en el gobierno. Quizás fue un fracaso porque uno de los partidos no cumplía lo que se acordaba. Es decir, nada más decir que es un fracaso, pues sí, emocionalmente sí, los alemanes son tontos y responde al sentido emocional de mucha gente, pero no nos explica nada. Y luego es impreciso porque es el peor resultado en las elecciones del Partido Socialdemócrata desde la Segunda Guerra Mundial, no en toda la historia. Son cosas menores, pero yo siento que pues un poco de exactitud en un noticiero que ya se asume como global y de importancia mundial, pues hay que pedir un poco más, ¿no? Qué pedestres. Bueno, sigamos. Desaparecido prácticamente, han perdido casi 2/3 de su caudal electoral y quedan fuera del Parlamento. Pero antes de adelantar titulares, vamos a refrescarles quiénes se presentaban a estas elecciones y qué resultados han obtenido según lo que he contabilizado hasta ahora. Por parte de la CDU, del Partido Democristiano, teníamos a Friedrich Merz, del que luego les hablará Ina más en profundidad, ya que todo apunta a que va a ser el nuevo canciller alemán. Han obtenido 14 millones de votos, una subida moderada del 14% respecto de los anteriores comicios y por tanto han sido la opción más votada en Alemania, el 28% de los sufragios emitidos. La segunda opción más votada y la que más crece en escaños, atención, es la ultraderecha sin paliativos, Alternativa por Alemania. Su candidata, Alice Weidel, ha cosechado el 20% del voto, es decir, que más de 10 millones de personas en Alemania han votado a la extrema derecha. La subida en votos se traduce en un 114% de ascenso y eso se podría a su vez traducir también en más de 152 escaños en una Cámara que tiene un total de 630 escaños tras la última reforma electoral de Olaf Scholz, precisamente. La socialdemocracia, el SPD, estaba representada por el hasta ahora canciller alemán Olaf Scholz. Todo apunta a que Alemania va a despedir a su último canciller socialdemócrata, con todas las comillas, en mucho tiempo, ya que el bajón en votos ha sido clamoroso. Con algo más de 8 millones de votos, ha perdido más del 30% de los apoyos respecto de las elecciones anteriores. En cuanto a los verdes, ya saben, ese partido que empezó siendo Verde Esperanza en los 90 y ha terminado siendo Verde Camuflaje Militar, también ha sufrido cierto descalabro electoral, aunque no tanto. 5.700.000 votos les colocan en cuarta posición, en torno al 11%, como decimos, del sufragio, pero con una bajada del 15%, lo que conllevaría en realidad una pérdida de más de 30 escaños en el Parlamento. Y la sorpresa de la noche fue la izquierda de Die Linke, que se recuperó electoralmente con 4.300.000 votos, casi un 9% del sufragio, es decir, que puede pasar de tener 25 a más de 64 escaños. Recordemos que había encuestas que no les garantizaban ni siquiera grupo parlamentario, así que para este partido estas elecciones tienen una lectura positiva, o al menos... Bueno, esto ya fue con exactitud y cifras el panorama electoral de las elecciones del fin de semana pasado. No sé si tengas comentarios sobre esto. Yo lo único que diría es, de las cosas positivas, que también hay cosas negativas del sistema parlamentario, es que se habla menos de personas. O sea, sí, claro, está el candidato que luego se convierte en el canciller, están los líderes de los partidos y sin duda se personaliza también mucho en Alemania. Pero si se fijaron, en este caso, excepto de Merz y de Scholz, no hablaron casi de personas a la hora de mencionar los resultados de las elecciones, sino se enfocan en los partidos. Lo que obviamente falta es, bueno, cuáles fueron las propuestas de los partidos. Sin embargo, por lo menos zafarnos, aunque sea unos instantes, de esta personalización extrema en casi todos los demás países cuando se trata de las elecciones, me pareció refrescante. Totalmente, y habría que recordar que justamente eso se hace a través de votaciones de representación proporcional, o bueno, así les conocemos aquí en México, que aquí las quieren desaparecer, pero justamente la idea es que alcancen a representar a todos los grupos y todas las partes o fracciones de la sociedad, porque luego eso provoca lo que tú dices, se fuerzan a tener que hablar, tienen que ponerse a negociar.
Y eso implica que, digamos, haya ciertos grupos que por más que sean mayoritarios, que difícilmente son muy, muy mayoritarios, tengan que considerar los intereses de las minorías. Es decir, realmente se trata de un esfuerzo de negociación. A mí me parece que, sinceramente, bueno, las elecciones parlamentarias están mucho más cerca de un ideal de la democracia, que aún así tienen muchísimos problemas, pero por lo menos permiten un poco más eso, que las elecciones de mayoría absoluta, porque efectivamente aquí en México, Morena no tiene que negociar con la oposición. Y luego eso es muy importante justamente para evitar llegar a extremos absolutos, o incluso diría yo, a evitar errores de un partido que a lo mejor por no verlos, no aceptar las críticas, los otros tengan razón y quizás sea algo que tenga que hacerse. Pero como tú dices, efectivamente ahí hubo un problema, y de hecho fue un problema dentro de la coalición con el Partido Liberal, que en todo caso diríamos que si consideramos y nos tomamos en serio las ideas de las etiquetas de socialdemócrata y liberal, hay una contradicción entre ambos. Sería casi como decir diría que sería comparable a lo mejor, bueno, no sé, la verdad no sé si es comparable, pero me imagino yo entre el PAN y Movimiento Ciudadano. O sea, hay diferencias, pero tampoco son tan grandes. Bueno, eso me parece interesante del sistema parlamentario, como tú lo mencionas, y también el hecho de que entonces no haya diputados que se puedan cambiar o traicionar a sus partidos, como pasa mucho aquí en México, como con Lili Téllez, por ejemplo, que traiciona perfectamente a sus votantes, cambia de partido, o que ocurre mucho en Morena con los diputados del PRI y de otras coaliciones, porque requieren mayoría, requieren más votos y entonces se cambian de afiliación. No sé si en Alemania pasa, pero por lo menos en España, que también es un parlamentarismo, si un diputado hace eso, pierde la diputación, o sea, pierde el mandato que le dieron la mayoría por el partido que le dan. Pero efectivamente, como tú lo decías, y ya para terminar, es todo un debate alrededor de cómo se crean los partidos, de cuál es el mejor sistema político, etcétera. Pero sí que creo que ha sido una tendencia innegable el hecho de que, y positiva me refiero para los sistemas políticos, el hecho de que se personalice menos y se partidice más, o es decir, que las organizaciones tengan más peso que los individuos, porque entonces empieza a ser una pelea por los principios, los objetivos y metas de las organizaciones, y no ya tanto por a ver quién gana y con qué gente va a traer y cuáles son los puestos que le van a tocar, porque finalmente se sustrae muchísimo a ese, como tú lo decías, debate súper personalista, que definitivamente yo estoy en contra de que exista. Por lo menos en la política me parece que es un error. Sí, por lo menos los obliga en teoría de hablar más de los temas políticos, a negociar, y eso en teoría de nueva cuenta debería de llevar a mediano plazo a un mayor grado de politización de la población. Si se habla más de pleitos entre temas por negociación, es decir, de política de alguna forma, y menos de quién va ganando en las encuestas y si es tal persona o X persona. Es decir, en teoría es eso, tiene sus problemas, pero eso sería tema para otro podcast. Vamos al siguiente clip en el nada que más se trata comentar de reflexionar. Va. Rapidísimo, o sea, comentar que también eso que tú dices se puede reflejar en la participación política, que en este caso en Alemania me parece que superó el 84%, o sea, sí fue muchísima gente, es rarísimo que elecciones tengan ese grado de participación, mientras que me parece que en Estados Unidos rozó el 50%, 55%, ahora no recuerdo, pero en gran medida fue porque muchas personas que iban a votar a los demócratas no encontraron una opción para votar. Entonces, como no iban a votar a los republicanos, no fueron a votar. Pero en Alemania eso no se traduce necesariamente en la desactivación política, sino en voy a votar a la competencia o al más cercano, a la opción más cercana. Pero sí, efectivamente. Continuemos entonces. Ok, vamos al siguiente clip en el que se reflexiona sobre la pregunta, bueno, ¿por qué tuvo un auge tan fuerte el partido, sin duda, de extrema derecha? Escuchemos.
Otra pregunta es, ¿quién ha votado entonces a la extrema derecha alemana? Bueno, pues también nos comentaba Carmela en su pieza que el 29% de los votantes de Alternativa por Alemania son trabajadores, el 12% funcionarios y el 18% trabajadores autónomos. En una década en realidad han doblado sus apoyos, es decir, que el grueso de sus votantes son, decía Carmela, de clase trabajadora golpeada por la inflación y preocupada por el futuro del país, envuelto en una crisis que amenaza además con una grave desindustrialización. Un voto, por cierto, aquí tienen los datos, muy masculinizado, que también es un dato a tener en cuenta. Pues a tener en cuenta, más bien, analícenlo. A tener en cuenta, pues, ¿qué eres? ¿Una figura de inteligencia artificial que me da los datos nada más? ¿O qué? Ahí, para eso sería un programa de análisis, caramba. O sea, ya sé que ahí está la gráfica, pero bueno, ¿qué pasó? Como en este espacio lo hablamos cuando fue la elección en Estados Unidos hace muy poco, que observamos algo similar. Que hay muchos hombres jóvenes que por desesperación, aunque se ofendan quizás algunos y algunas, votan por el único partido que no los observa desde un inicio como un problema en potencia y como una clase privilegiada porque tienen pene. Perdonen que sea tan vulgar, pero ya estoy harto de eso. O sea, lo podemos dejar ir, pero la tendencia es tan clara en casi todos los países que se ha olvidado por parte de la llamada izquierda progre esos hombres sin capital. Y da igual el color de piel. El único partido que les habla en todos los países casi siempre es el de extrema derecha, con una ideología. Aquí lo analizamos cuando revisamos, Horacio y yo, la entrevista de Elon Musk con Jordan Peterson, que es una ideología que le habla a esos hombres. Que el problema es que ya no hay hombría en ustedes y que trata de activarlos de una forma protofascista. Y pues sí, eso es nefasto y hay que criticar eso. Sin embargo, nadie más les habla. Y la consecuencia la vemos, entre otras cosas, no es algo monocausal. Sin embargo, ahí está claro que la izquierda ya no le habla a los hombres jóvenes. Y bueno, si los abandonamos, entonces sembramos el campo para que la extrema derecha se aproveche de este clima. Totalmente, creo que tienes toda la razón. De hecho, yo venía pensando que justamente por las encuestas se puede crear como un tipo ideal del votante de la AfD, que es un hombre joven, blanco, trabajador, ¿no? Y con preocupaciones económicas. O sea, esa combinación, ya con eso no necesitas ponerle todo lo demás. Sabes que si son esos, muy probablemente va a votar a la AfD, un poco por lo que tú dices, efectivamente, que digamos es una crítica que le hemos hecho al feminismo desde que estábamos un poco en la academia, pero ciertamente que el hecho de que pusieran énfasis en la distinción de género, eso que yo diría las primeras feministas se intentaron borrar. O sea, los primeros movimientos feministas, no, la segunda ola, por ejemplo, lo que intentó decir es, nosotros, ¿por qué el género está construido? ¿Qué es el género? ¿Qué es? Es una construcción social, no es real, o sea, podemos imaginarlo o podemos no imaginarlo. Eso significa que entonces todas nuestras acciones humanas que piensen que el género es algo esencial y único, van a estar sesgadas desde el principio o van a ser sexistas desde el principio. Y justamente lo que nosotros decíamos es que una buena parte del movimiento feminista actual, incluyendo al Me Too, es sexista, porque únicamente ocupan el sexo en gran medida, ya ni siquiera el género, que eso sería como para más sofisticadas, pero el sexo como criterio para decir, bueno, ellas sí, nuestras políticas, a ellos no. Cuando en realidad el problema, como lo decía Simone de Beauvoir, en realidad es estructural. Los hombres no nacen tampoco, los hombres se hacen. Mi pregunta, o la pregunta de análisis sería, ¿cómo se hacen los hombres blancos, trabajadores, con preocupaciones económicas? ¿Y por qué están votando de esa manera? Es decir, ese es un dato de género que también debería ser explicado por los estudios de género. ¿Por qué ocurre eso? Exacto. ¿No? Y es más complicado que nada más decir que son hombres que odian a las mujeres. O sea, ojalá podamos complicar un poco el asunto. Recomiendo lecturas y artículos de Marta Lamas, que muchas odian, pero a mí me parece una persona muy interesante que aborda justo esos temas y que tiene críticas similares a las expresadas en este espacio por Balam y mías. Avancemos ahora a un comentario que se hizo en la base sobre el partido Die Linke. El partido ha evitado pronunciarse sobre temas que podían ser más problemáticos electoralmente, como llamar genocidio al genocidio de Israel, el envío de armas a Ucrania, y han jugado sobre seguro. Han hablado de fiscalidad, a grandes fortunas o de los problemas que sufre la juventud alemana, como por ejemplo la vivienda, porque la juventud alemana son su gran nicho de votantes, sobre todo las mujeres.
A ver. ¿Me estás diciendo que hay un partido llamado Die Linke, que eso quiere decir la izquierda, que no hace política en Twitter poniendo hashtag genocidio, hashtag muérete Israel, hashtag libertad para los palestinos y lo que sea, o ve la base y hace política como la base, sino que pide una reforma fiscal progresista que los ricos paguen más, que se preocupa por el hecho de que la gente joven no tenga para, ya dejemos comprar, rentar espacio para vivir, que se preocupa por los salarios y los problemas que la gente sufre en ese país. ¡Ah, caray! Y que por eso tuvo éxito en la elección. ¿What? O sea, yo no pude creer la burla que le hace al partido de izquierda, cuestionando hasta su legitimidad de izquierda por no llegar a la batalla cultural en redes, sino enfocarse en los problemas de la clase no empresarial de Alemania, proponer respuestas concretas, porque yo le hice programa de gobierno que en Alemania es obligatorio que presentes aquí también, pero ya se hace un poco más serio, y tienen muchísimas ideas interesantísimas. Yo no comparto todas, sin embargo, es un intento serio de analizar la situación de él. Ellos le llaman, hacemos política para el 90%, en contra del 10%. Y ellos tienen slogans populistas, pero ese populismo que a mí me gustan. O sea, por ejemplo, dicen, no debe de haber billonarios en el mundo. Y proponemos esto para acabar con ellos, por lo menos dentro de Alemania. Y así nos podemos ir. Piden que se triplique el sueldo mínimo. No como Morena, que 20%, que 30% y que los empresarios estén de acuerdo, sino, en pocas palabras, ellos proponen una lucha de clase sin mencionarlo de esa forma. Y por eso son criticados, yo creo que en la base, porque hacen, o a menos como lo veas tú, a menos que lo veas diferente, yo lo veo así, que no le gusta en la base que ellos sí hagan política y no reduzcan sus acciones políticas a la lucha cultural como le gusta a la base en redes de internet. Absolutamente, o sea, también esa fue mi impresión. De hecho, un poco más adelante, porque también vi ese programa de la base, además de que dicen que no llamó genocidio a la situación en Gaza, expulsó a un miembro que además que defendía el ataque de Hamas del 7 de octubre, pero se llamaba pro-Palestina. O sea, yo creo que ese sería un claro ejemplo de la confusión que reina en general en la izquierda aquí en América Latina y en España, evidentemente, porque esa decisión de expulsar al que apoyaba el ataque del 7 de octubre no tenía otra razón más que esa. Apoyaba el ataque. Eso no se puede permitir. O sea, permitirlo es simplemente hacer que reine la irracionalidad y abandonar todos los ideales por los que luchas. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo de la confusión política tan tremenda que reina entre quienes sí deseaban que sacaran 1000 TikToks y 1000 tweets condenando el genocidio, ¿no? Y estoy de acuerdo, creo que es un problema muy complicado, pero ya el hecho de no dirigirse mediante respuestas fáciles como les gusta a los de la base, me parece que para mí le da puntos. Pero además también investigué un poco más sobre Die Linke y te digo que me enteré que tuvo una escisión hace algunos años con una alianza Sarah Wagenknecht que justamente criticaba ciertas cosas de Die Linke, principalmente criticaba, y lo dicen ahí mismo en la base, que Ina Afinogenova, por ejemplo, le reconoce a este último movimiento que a diferencia de Die Linke, sí estuvo constantemente defendiendo a Gaza, ¿no? Denunciando lo que pasaba en Palestina. Pero ¿qué sí hizo esta otra alianza? Votó a favor de una propuesta de la CDU para legalizar devoluciones en la frontera. O sea, nuevamente roza un ámbito racista tan grande. O sea, por un lado, en los tweets, efectivamente defiende a los migrantes. No condena lo que pasa en Gaza, no es racista. Pero luego en los hechos vota que se vayan los migrantes. O sea, es justamente el tipo de confusión que muchas personas de izquierda están apoyando y que me parece que no debe pasar, o que es un error, sinceramente, porque en realidad es la ruptura, me parece a mí, del análisis de dónde surge el malestar social que está pasando en Alemania, y se rompe de eso del análisis económico. Y justamente hace algunos meses, también lo comentábamos con Cristian, este partido hizo un ejercicio que, en mi opinión, hace falta muchísimo, ya no digamos aquí en México, sino en América Latina y el mundo en general, que es justamente que se detuvieron, la dirigencia renunció y dijeron, bueno, a ver, ¿qué está pasando?
¿dónde nos estamos equivocando? ¿Por qué ya casi no tenemos votantes? Y entonces sacaron un documento, una investigación muy buena en la que participaron sociólogos, politólogos, gente que está metida, digamos, en las ciencias sociales. Y la pregunta fue, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos abandonando a la clase trabajadora? ¿Y quiénes son, por ejemplo, nuestros principales votantes? Entonces, ahí se dieron cuenta que sus principales, en el 81%, son Angestellten, que como lo decíamos, son administrativos, trabajadores de cuello blanco, digamos, para rápido, pero además se puede distribuir, ¿no? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Dónde viven? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo se distribuyen en género? Es decir, es una discusión muy fuerte, como yo quisiera que pasara en la izquierda. O sea, en Morena, ¿cuándo hemos hecho eso? Me parece que el congreso en el que fue para definir los objetivos, el objetivo principal fue la paz, así como gran... el Estado, la cuarta transformación, revivir así como esas experiencias, hacer grande a México de nuevo, básicamente. Pero a mí me gusta mucho que justamente ese partido sí propone o en gran medida sí hace esos análisis que a mí me hacen mucha falta. Yo diría, no quiere decir que las tenga todas claras. Creo que hay cosas que se podrían criticar, pero si no nos metemos en ese tipo de debates, con esos datos, debates en serio, difícilmente se van a poder. Si simplemente nuestra evaluación del partido va a depender de su posición en Twitter, entonces, ¿qué tipo de de votante soy yo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos al siguiente clip, que es breve, en el que se tematiza qué quiere Merz, lo más seguro, siguiente canciller de Alemania a nivel geopolítico. Nunca pensé que diría algo así, pero tenemos que lograr paso a paso una independencia. Hasta llegó a plantear la creación de una alianza militar europea alternativa a la OTAN. Europa tiene que participar en el tablero, tenemos que estar sentados en la mesa y defender nuestros intereses frente a Rusia, frente a China y si hace falta frente a Estados Unidos. Y bueno, yo sé que ella no se lo puede imaginar, pero en Alemania las discusiones cada vez son más fuertes de qué posición deben de tomar ante el evidente cambio a nivel geopolítico por parte de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump les fue a mandar decir por parte de J.D. Vance en la conferencia de Múnich que los problemas de Europa son los problemas de Europa. Ya. Las alianzas de la OTAN, el bloque transatlántico representado tan fuerte por la OTAN, ya no va a funcionar de la misma manera. Y eso abre muchas brechas en la autocomprensión de Alemania, porque tienes por un lado la corriente más fuerte dice que eso tiene que llevar a una superinversión de la Unión Europea en armas, en el propio ejército. Otros como Macron, me parece una locura, hasta hablan de bombas atómicas. Necesitamos todo ese arsenal para ponernos a nivel de armas, por lo menos en el mismo nivel que China y Rusia. Estados Unidos me parece imposible, pero eso, obviamente ellos lo plantean como buenos neoliberales a costa de mucho gasto, inversión en la sociedad, es decir, menos gasto público a cosas, sí, para la gente floja, que no trabaja, migración y todo eso. ¿Para qué? Todo eso se va a armas. Además, con eso ellos argumentarían que impulsas la economía alemana y todos vamos a estar mejor y ya vamos a ser un continente que se respeta. Y tienes por otro lado el partido de izquierda, donde yo me ubicaría, dice, bueno, ¿armas para qué? ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién nos va a invadir? ¿Por qué tenemos que invertir tanto en eso? Pero bueno, sea como sea, se están moviendo las cosas. El tablero está cambiando. Es decir, hay fisuras ahí que son interesantes y que ojalá en los análisis de lo que va a pasar con el siguiente gobierno de Alemania se tomen en cuenta y que no sea la misma cantaleta de siempre. Alemania es sumisa a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya no es la misma de hace 10, 15 años y eso tiene consecuencias en Alemania. Además, Alemania es parte de la Unión Europea. Es decir, ojalá se complique el análisis a nivel geopolítico en los siguientes meses. No sé si quieres decir algo sobre eso o vamos al siguiente clip. Sí, claro que sí. Yo creo que, digamos, no debemos de perder de vista la conclusión que sacamos en ese capítulo del neoliberalismo, que justamente era responder a la pregunta, ¿para qué es el Estado? El Estado es para proteger los intereses privados, es decir, la seguridad principalmente, y eliminar todos los demás esquemas del Estado, lo cual... digamos, es el tipo ideal clásico del neoliberalismo y del liberalismo en gran medida del siglo XVIII,
o más bien un Estado para dar servicios públicos cuyo tipo ideal sería en todo caso el Estado benefactor de mitades del siglo XX. Entonces, yo creo que cuando Merz dice, mis 3 principales temas son seguridad internacional, migración y economía, pudiéramos pensar que en realidad las 2 primeras, seguridad internacional y migración, son una sola. En realidad es la seguridad y quizás en segundo lugar y después de mucho tiempo, la economía. A mí me parece que justamente eso revela cómo en el fondo su análisis de la realidad no es tan diferente del de la AfD, porque también ellos coinciden con esa clase de prerrogativas. Y en el fondo la idea es que el orden internacional institucional no puede ya ser un impedimento para el desarrollo del capital, ¿no? Entonces, como ya no puede ser un desarrollo, toda esta parte institucional creada para asegurarlo debe de desaparecer. Y los estados únicamente deben de quedarse con su parte de seguridad. Y como lo decías, ¿cómo se va a financiar la seguridad y el problema de la migración? Pues justamente, sí, como dice Merz, como no vamos a aumentar la deuda ni vamos a aumentar impuestos, pues solamente queda sacar de los bolsillos de las personas, de evitar de mandar dinero hacia otras áreas. O sea, para eso no necesitas ser alemán. Eso pasa en todas partes del mundo. Eso está pasando aquí en México. Sí. Y digamos, y es la misma cantaleta. O sea, los más ricos del mundo en la época más desigual de nuestra historia, ni siquiera se les toca su cartera. No es ni siquiera una opción sacar de ahí el dinero. El dinero tiene que salir de otro lado. Y bueno, me parece sinceramente que eso también revela, como lo comentabas, las prioridades que en el fondo coinciden con Trump y con Musk. O sea, aparentemente es como algo distinto, como que se opone a contactar con la AfD. Aparentemente hay un miedo a acercarse. Pero lo que hacen en el fondo es repetir la misma lógica que llevó a los trabajadores a irse con la AfD. O es decir, nos entrega más de lo mismo. Es tan preocupante. Bueno, por eso es muy preocupante, creo yo, esta situación, que parece una suerte de victoria, pero es victoria a medias mientras no se enfoque nuevamente, como lo decíamos desde el principio, el problema económico. Es el problema económico. Principalmente, bueno, yo diría. Hablando del problema económico, en el siguiente clip se habla de la juventud alemana. Y más allá de la lectura que hagamos particular de Die Linke, que creo que hay que recordar que es un partido que ha defendido al eje sionista en un contexto de genocidio en Gaza, que es un partido de izquierda pues, socialdemócrata, es decir, ocupa los espacios que históricamente había ocupado los que hoy se llaman socialdemócratas, refleja un giro identitario que me parece interesante entre la juventud europea y que lo estamos viendo también en otros países y que lo pudimos observar también en el proceso electoral francés. Como, pues sí, por supuesto, la nota negativa, yo creo que aquí a nadie le va a sorprender, es que la ultraderecha se consolida en muchos países como la primera o la segunda fuerza entre la juventud europea, sobre todo cuando uno hace la separación por géneros. Pero al mismo tiempo se observa cómo la izquierda, percibida por el electorado como el partido más a la izquierda del ecosistema político alemán, lo mismo con la izquierda francesa y con otras izquierdas en Europa, también adquiere un grado importante de representatividad, lo cual nos habla a las claras, y esto deberían leerlo las izquierdas y las socialdemocracias en Europa, creo yo, de que desde luego lo único que no está pidiendo la juventud europea es continuidad política y statu quo. Bueno, el siguiente es un video, yo voy a leer, que han votado los jóvenes alemanes. Según las estadísticas, han votado a los extremos, tanto de izquierda como de derecha. Los resultados indican 2 tendencias. Las mujeres de educación superior que viven en entornos urbanos se sienten más atraídas hacia los partidos de izquierda. Y la extrema derecha tiene más aliados entre los jóvenes que viven en entornos rurales. La AfD extrema derecha es muy activa en redes sociales como TikTok y X, aglutinando a más de 1 millón de seguidores. El discurso contra la inmigración se ha endurecido en todos los espectros políticos, pero la AfD es el partido que más usa este argumento para atraer a sus votantes a su marco ultraderechista. La economía preocupa también al electorado más joven, que muchas veces presenta un crecimiento nulo o indicios de recesión. Sí, bueno, es un poco lo que acabamos de ver en los datos al principio, que efectivamente ambos tienen razón, si hay como una especie de sesgo de género, y evidentemente también eso responde muchísimo a las preocupaciones de la juventud, que ya lo vimos, se giran en torno a la cuestión económica. Ahora, el mismo analista de la Basser mencionaba que en gran medida el avance de Die Linke se debe a su éxito en estrategia comunicativa. Yo creo que eso refleja también
cuál es, digamos, la teoría y tipo de análisis que nos ofrece. O sea, desde su perspectiva no tuvo nada que ver lo que les decíamos, que es que volvió a repensar su agenda, se enfocó en temas económicos que también coinciden con ser los principales, que por ende es una opción, sino que, bueno, saca una conclusión de que apoya al ente sionista por no publicar constantemente tweets de apoyo, pero efectivamente los temas programáticos, políticas públicas específicas se le escapan, quizás porque no se ha metido a leerlos, pero bueno, ese tipo de análisis es sencillamente un buen ejemplo del que no hay que hacer definitivamente. Correcto. Ya para ir cerrando poco a poco, en el siguiente clip brincamos al programa de Deutsche Welle, en el que se hace la misma pregunta: ¿cómo explicar el ascenso del AfD? En primer lugar, yo recurro a la palabra decepción, ¿no? Hay una decepción muy profunda de muchos sectores de la población con el gobierno saliente, con el gobierno en su momento el tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. Posiblemente las expectativas también hayan sido muy altas, pero el cumplir con esas expectativas estuvo muy lejos de lo esperado. Y lo podemos ver en un dato interesante, y es que en la inmensa mayoría de los distritos electorales que ganó AfD en el este, venían del Partido Socialdemócrata, y de los que ganó la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, en el oeste, venían también de los socialdemócratas, es decir, perdieron masivamente frente a los dos partidos de oposición. Más allá de eso, vemos que además de esa capacidad de capitalizar el descontento, AfD ofreció un discurso que encajaba con los temas más importantes de las últimas semanas de la campaña electoral, ¿no? El tema de seguridad y el tema de migración. Esto no quiere decir que la mayoría de la población estaba pensando o quería pensar en esos temas para vivir mejor, para estar mejor, pero está claro que esa agenda política, o esa agenda pública, mejor dicho, fue la que se instauró en esta última fase, en la fase caliente de la campaña electoral, obviamente afectado por la coyuntura, porque es verdad, los atentados existieron. Y ahí es donde el resto de los partidos políticos, sacando a AfD obviamente, no fueron capaces de imponer su propia agenda, su propio discurso, aquel que lo lleve a los temas que tal vez más le convenía. La Unión Demócrata Cristiana hasta hace un par de meses, no mucho tiempo, podría haber ganado esta elección con arriba del 30% e incluso más. Eso no pasó seguramente porque en la Unión Demócrata Cristiana le costó bastante salirse de los temas de AfD e ir a los temas que más le convenía, como puede ser la economía. Bueno, este clip abre una discusión que sería para un podcast aparte, que tiene que ver con la difícil pregunta de quién pone los temas. Porque más allá de que hay preocupaciones obvias de la gente, en este espacio enfatizamos una y otra vez que si la gente no tiene para vivir más allá del día o al mes, no vas a poder llegar a mucho más que enojo y preocupación mal dirigido de la gente. Pero la pregunta es, ¿qué tanto los medios de comunicación, y no digo que por manipulación deliberada, sino qué tanto depende de qué temas se tematizan y de qué forma y en qué cantidad en cuanto a horas, es decir, monto de tematizar y hablar de, no sé, de la seguridad, de un crimen, de un migrante, importa en la percepción de la gente sobre la importancia de un tema? En términos menos abstractos, la hipótesis en Alemania es que si se hablase durante un mes de la desigualdad en Alemania, la gente diría, esto es un problema muy grave. Esto es algo que me preocupa mucho. Tengo que apoyar un partido que quiere por lo menos reducir la brecha de desigualdad. Sin embargo, como en todos los programas de política de Alemania, casi exclusivamente se habla del tema que propone la AfD, el partido de extrema derecha, que es la migración. La ola de los migrantes, que amenaza a la familia, que amenaza a nuestro bienestar, y ya se lo pueden imaginar. Y eso le conviene, desde luego, al partido que propone ese tema, que es el AfD. Pero me faltan estudios, a menos que tú hayas visto algunos, que analicen la culpa, entre comillas, de los medios en el ascenso de la extrema derecha. Vimos algo muy similar en el caso, lo tengo que mencionar otra vez, con Donald Trump. Los mismos medios que se burlaban de él como un tipo loco, que no iba a ningún lugar, de risa, hacían programas enteros sobre él criticándolo, pero en vez de reducir su aceptación pública, lograron el efecto inverso, que iba creciendo en las encuestas, y ellos no lo podían entender.
me parece que en síntesis tenemos que llegar también al punto de criticar la posición a la hora de abordar temas políticos por parte de los medios hegemónicos de comunicación que, desde mi punto de vista, tienen gran influencia sobre el resultado de las elecciones sin que ellos mismos se den siquiera cuenta de eso. Es cierto, pero también es una influencia que es hasta cierto punto mal interpretada, diría yo, porque ya lo hemos comentado en otros episodios sobre elecciones, pero desde más o menos el mediados del siglo XX se sabe que el efecto que tiene la radio o la televisión directa sobre mi comportamiento de votar es limitado, muy limitado. O sea, realmente influyen mucho más y son más relevantes en gran medida los círculos sociales en los que yo participo, que como ahí por eso me gusta la respuesta de que los jóvenes, sobre todo hombres, están yendo un poco más hacia ese lado, porque justamente las intenciones de voto se socializan mediante los grupos como por ejemplo los de juego. O sea, si tú te juntas con puros hombres que son gamers, por ejemplo, que a lo mejor son blancos, no encuentran tanto trabajo, etcétera, etcétera, hay muchas más probabilidades de que tú termines votando como ellos, porque te atan a ellos más que solamente, como te decía, poner una cierta lealtad a un canal, es una relación más profunda. Pero independientemente de eso, estoy de acuerdo con la parte de que los medios tienen responsabilidad en el sentido de que la política siempre es cuál es el problema y qué soluciones son necesarias. Entonces, a la respuesta de qué soluciones son necesarias, ellos ciertamente no ayudaron a complejizarlo, sino que esa unión de problemas y respuesta casi siempre se busca en general entre los partidos políticos, porque buscan ganar, que sea básica, rápida, fácil de entender. Por el bien de todos, primero los pobres. Y bueno, mil y un otros eslóganes que tratan de cumplir esa función, de unir fines con medios, ¿no? Entonces, el problema, digamos, es que yo creo que en general existe... la gente es mucho más racional de lo que se piensa. O sea, sí hay una evaluación retrospectiva de lo que ha pasado en el gobierno. Como decía uno de los investigadores que más me gustan de ciencia política, Fiorina, dice: las elecciones no solo señalan la dirección en la cual una sociedad debería o intenta moverse, sino que representan sobre todo una evaluación de lo que la sociedad ya ha sido. Más que una decisión prospectiva, en muchos casos la decisión de votar es más bien una reflexión retrospectiva, es decir, analizo cómo me fue, y principalmente se sabe que se analiza el 1 o 2 años anteriores. Es decir, estamos viendo aquí las consecuencias de la pandemia. Yo sí tengo, digamos, como le doy un poco de verdad a esa hipótesis. Ahora, lo que sí me preocupa y donde yo creo que radica la ideología en esta clase de teorías es que los instrumentos políticos que sirven para alcanzar el resultado que uno desea es donde a lo mejor nos estamos equivocando, porque como bien lo decían, un poco lo decía el comentarista de DW, sí que por lo menos la AfD dijo: a ver, todo el mundo siente presión económica, ya no te alcanza para la casa, ya no tienes el trabajo que te gusta. ¿Cuál es el problema? Los migrantes. Los migrantes nos están quitando esto. Y vean que además están matando a nuestra gente, violan mujeres, son sucios, son islamistas, etcétera, etcétera. Y se empiezan juntando, digamos, la cantidad de justificaciones, como se juntó contra los judíos hace tiempo. Y justamente se trata de decir, bueno, tu problema solo se puede solucionar atacando a los migrantes. Esa relación es lógica. Pero, y entonces te digo, para mí el problema es que se pierde completamente la cuestión económica. Y desde mi punto de vista, cuando la izquierda dice: claro, AfD son racistas, claro, son hombres racistas, claro, son hombres además machistas, racistas, que se están juntando ahí, perdemos de vista justamente lo que decía. ¿De dónde sale ese malestar? Que los termina por terminar diciendo: bueno, pues es que yo ya no quiero ser así. Porque al final, como lo vimos un poco en los resultados de la encuesta que dividía a hombres y mujeres jóvenes, ellos ya no quieren lo mismo. O sea, sí es cierto, hay un deseo de cambio en ese sentido, hay un deseo de impulsar un cambio institucional. El problema es, digamos, que no hay
una claridad teórica, ni tendrían por qué tenerlo necesariamente sobre cómo seguir eso, y que la AfD ha ganado. Y que, por ejemplo, Scholz diga, bueno, pues aunque ganemos, nosotros aún así vamos a seguir con la agenda migrante, tratando de impulsar a que cada vez hayan menos migrantes, vamos a dificultar muchísimo eso, ya cada vez menos migrantes de esta gente. O sea, al final le compran el cuento de que son los migrantes el problema. Y en realidad no es cierto. O sea, si tienen un efecto, es muy mínimo en general en ese tipo de cosas. Su comportamiento casi de hecho, siempre... al revés, pero yo diría que ahí sí subestimas la influencia de los medios de comunicación. O sea, yo ahí sí tengo una posición diferente, porque ¿cómo explicar que en los estados que eran de Alemania Oriental, la AfD tiene casi el 50% de apoyo y va creciendo? Y es de los estados, en esos estados, perdón, la tasa de migración es la menor. Es decir, entre menos migrantes hay en esos estados, más alta es la tasa de votación por el partido de extrema derecha. Eso es irracional y no se explica de otra forma que por la influencia de los medios de comunicación, que obviamente no nada más son los medios hegemónicos. Importa mucho TikTok, Instagram, X, etcétera. Pero hay mucha gente que en su vida ha visto un migrante, pero asegura que ellos son el problema. Claro, pero también... ¿Cómo explicar eso si no es por los medios de comunicación? Es que si lo ves, digamos, en un mapa, si ves el mapa de Alemania, por ejemplo, de las elecciones, la parte oriental también casualmente es donde más se acumulan las bajas de salarios, los problemas, digamos, como de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, eso yo... ¿Cómo saber que son los medios y no más bien la influencia de ese factor? O sea, porque mi hipótesis sería que influye más eso. No. Pero es que tú me dices porque, que... Ajá. Si fuese lo que tú dices, votarían racionalmente por un partido que propone medidas que mejorarían su situación económica. El AfD no propone nada que mejoraría su situación económica. No estoy diciendo, no estoy hablando de eso. Y cierta medida sí, o sea, desde el punto de vista de quienes lo votan, la medida de expulsar a los migrantes es una medida económica. O sea, ellos dirían que no es algo racista. Ellos dirían que no es contra el Islam. A lo mejor algunos sí, pero la mayoría diría que es económico, porque ellos les están quitando su trabajo. Ahí sí yo creo que hay un problema. Bueno, ahí hay una diferencia, pero sí creo que la economía tiene mucho peso. Es que sí. ¿Por qué no? No ¿por qué tiene no mucho peso, sí. Sería un programa aparte, porque la pregunta sería, y la dejamos al aire, la de cómo se construye lo que la gente llama realidad. Sí, es verdad. Si es a través de la socialización física o si no, ya es en gran parte a través de dispositivos, es decir, la influencia de medios. Pero si quieres, eso es un buen tema para un programa aparte, porque es debatible. Pero nada más quiero decir que ojalá hubiese programas o mesas que se analice eso, que se tenga ese debate. A ver, ¿qué tanto influye? ¿En qué sentido? Quizás se sobreexagera, se subexagera, pero que por lo menos me parece que como un elemento de análisis tiene que estar presente, y creo que en eso tú y yo estamos de acuerdo. Sin duda. Pues entonces continuamos con el siguiente al video. Último clip que habla de los migrantes. Hay una gran falta de mano de obra especializada. Por mucho que hablemos, por mucho que la migración sea un tema recurrente en este país, Alemania necesita 400.000 inmigrantes preparados, 400.000 inmigrantes técnicos para cubrir vacantes en este país. En este país, en este momento, hay más de 1 millón de empleos sin cubrir, porque no hay mano de obra especializada para cubrirlos. Entonces, Merz tiene que resolver prioritariamente estos temas, tiene que digitalizar Alemania, aunque parezca mentira, Berlín, que es la capital de Alemania, no tiene todavía una red de fibra óptica de la que disfrutan otros muchos países europeos ya, y aquí todavía no ha llegado. Y tiene que hacer reformas también en el ámbito de la energía, abaratarla para las industrias, tiene que reducir la burocracia. Sobre todo el primer punto que se menciona es contraintuitivo, porque Alemania es un claro ejemplo, y hay otros. Japón sería otro, pero creo que se podría hacer una lista de países que para que la economía funcione dentro del marco que existe, hace falta gente. O sea, es a tal grado que si uno se pondría serio, la posición conservadora necesitaría el eslogan "necesitamos más migrantes" para que todo siga igual. Eso sería la posición racional argumentando desde el statu quo como empresario. Quiero que venga gente del exterior con ganas de trabajar para que el modelo de explotación
hegemónico de Alemania, porque en Alemania, igual que en todos los países, el capitalismo reina, es decir, que algunos se benefician del trabajo de otros, pueda seguir, y no al revés. Lo curioso es que eso no es la posición dominante en el sentido común de la gente. Y eso ya, pero insisto, sería para otro programa, lleva a por lo menos tendencias fascistas, y eso sería mi conclusión, es que el voto por la extrema derecha surge por el caldo de cultivo que hemos mencionado hoy de la precariedad, de los problemas, de la inseguridad, entendida como inseguridad económica, pero su expresión encuentra cabida tristemente más en espacios con tendencias fascistas que en el fondo son irracionales porque no proponen nada que mejoraría la situación de la gente. En consecuencia son peligrosísimas porque son la puerta de apertura para medidas autoritarias más extremas cuando la gente se dé cuenta que eso no ha mejorado su situación, y eso puede llevar a cosas mucho peores que únicamente expresiones racistas en redes de internet. Sí, totalmente. Yo diría que el resultado de Die Linke nos invita también a pensar en la estrategia de los partidos de izquierda. O sea, particularmente pensar en la urgencia de problematizar ante todo la situación económica. Durante el siglo XX, y estaba pensando en esto, se criticó mucho a los marxistas ortodoxos el exceso de peso que ponían en la economía, al grado de decir que los cambios económicos o estructurales terminan por definir o determinar las manifestaciones culturales, simbólicas, políticas. Y la crítica me parece que tiene sentido. O sea, no hay que esperar a que la historia nos lleve por donde quiera. La historia misma es la historia de las luchas políticas. Sin embargo, esta distinción entre estructura y superestructura, por más imperfecta que sea, sí me parece que conserva la esencia de la crítica marxista a la religión y al idealismo en general. Que las ideas de la conciencia, incluido el racismo y el dinero, dependen de condiciones que solamente pueden garantizar el trabajo de la sociedad. Si la religión, las redes sociales, la literatura o la música expresan un sentido decadente, racista, represivo, autoritario, en una palabra, si expresan malestar, entonces debemos observar los procesos sociales que se le escapan al ciudadano común y que no es capaz de explicarse. Esa es toda la hipótesis que encierra esa distinción entre estructura y superestructura. Es una apuesta a la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Las expresiones racistas o el malestar económico? Y yo creo que por lo menos en eso sí, Die Linke ha puesto el énfasis que aquí en América Latina y aquí en México desearíamos que hubiera. Comparto lo que dices y bueno, a menos que tengas algo más, esperemos que hayamos esclarecido, aunque sea de forma mínima, lo que pasó en Alemania y seguramente será tema en futuros episodios. Efectivamente, Cristian, pues ojalá que se problematice un poco más la economía y seguimos aquí al tanto para las siguientes elecciones. Perfecto, muchas gracias, Balam, nos vemos pronto, cuídense, hasta la próxima.